En el principio, la palabra. Hoy estamos llamados a acoger esa palabra, hecha carne, dejar que el Señor nos transforme, que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. Palabra que es viva y eficaz, palabra que es fiel promesa de estar junto a nosotros hasta el fin de los tiempos. Que se haga en nosotros su voluntad. Es por eso que los invitamos a que con un corazón disponible y dócil al soplo del Espíritu, decir en comunidad: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Padre Santo, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, danos gustar lo que es bueno, según el mismo Espíritu saber lo que es recto y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Consagremos este momento que vamos a compartir a quien la palabra nos la dio como madre. Le vamos a pedir a ella que acuda a nosotros, que nos enseñe a ser servidores de la palabra, que nos enseñe la madrecita a permanecer, a confiar en ella, que nos enseñe a orar, a estar atentos y que ella interceda, nuestra Madre María, en esta noche por cada uno de nosotros. Y le vamos a pedir a la Madre que interceda especialmente por el Padre Fabián, que en esta noche nos va a estar acompañando como hijo amado, como servidor de la palabra. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Walter. Una pregunta general a todos. ¿Se puede escuchar? ¿Sí? Se está escuchando. Bien. No, porque hay algunos que dicen que no se escucha, pero debe ser un problema propio de su propio dispositivo. Así que al que no escucha, revise los controles de audio de su dispositivo, o si no, desconéctese y vuélvase a conectar, ¿eh? No es un problema de la conexión de Zoom. Bueno, a la parroquia Nuestra Señora de Merced de Tostado, que hoy le toca ser anfitriona de este encuentro de formación, le damos también la bienvenida. Así que Silvina, Fernando, les paso a ustedes la palabra. Ahí se están acomodando los chicos ya. No se escucha, Fernando. Están muteados. Ahí está, ahora sí. Ahora, perfecto. Bueno, buenas noches para todos, para todas, queridos hermanos. Bueno, le damos la bienvenida de Tostado también, sumándonos a esto que quiere ser una formación permanente de los catequistas y poder encontrarnos, que sería lo principal, ¿no? En el nombre del Señor. Nos toca a nosotros como anfitriones hoy. Tenemos presente al Padre Fabián, quien nos va a ayudar a reflexionar acerca de este tema, ¿no? La relación que hay entre la palabra de Dios
y la catequesis. Le pedimos, creo que ya lo dijo el padre Walter, tener en cuenta siempre estar muteados, digo por ahí porque a lo mejor tocamos sin querer y nos desmuteamos y eso provoca un ruidito en la reunión, así que tener en cuenta eso. Por otro lado, les vamos a pedir que a medida que vayan surgiendo las consultas, las preguntas, lo que ustedes quisieran hacerle llegar al padre en la charla que va dando, bueno, puedan escribirlas en el chat, nosotros las vamos a tomar y al final de la charla, como se hizo en el encuentro anterior, vamos a revisar esas preguntas y las vamos a ir sacando para que el padre las pueda responder. Así que, bueno, recordamos cómo hacer la dinámica completa y arrancamos. Bueno, buenas noches a todos los que están acá y a los que están en la reunión virtual. El padre va a comenzar en este momento con el desarrollo de su tema. Y como decía Fer, pueden ir escribiendo las preguntas que le vayan surgiendo en el chat y ustedes anótenlas, a los que están acá en Tostado, las anotan. Así al final de la charla las puede ir respondiendo. Padre. Buenas noches a todos quienes están presentes acá en el Templo Parroquial de Tostado y todos los que nos están acompañando desde esta sesión virtual de Zoom. En primer lugar, agradecer a la Junta Diocesana de Catequesis que me ha pedido este servicio, agradecer a todos quienes están participando, a ambas partes, valorarles el voto de confianza y que esperemos que no se vea defraudada. Además de lo que decía recién Fernando y Silvina, que quienes tengan alguna pregunta la pueden ir poniendo en el chat. También como por ahí a lo mejor no nos va a quedar tanto tiempo para el diálogo final, la pregunta final, yo le ofrecía a Fernando que también en el chat sobre el final de la charla pueda poner mi WhatsApp, de manera que aquellas personas que terminado el encuentro quieran seguir charlando, preguntando sobre algún tema en otro momento, también podamos conectarnos de esa manera. Y también luego se les dará un archivo PDF de los apuntes, el resumen de esta exposición. Se pidió entonces charlar sobre la palabra de Dios en la catequesis y preparando el tema propuse entonces este título que ustedes vieron en la invitación. Primero un título en el principio de la palabra, que está tomado del versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, y como subtítulo, la palabra de Dios en la vida y el ministerio del catequista. Y entonces la exposición va a tener como estos tres momentos: la palabra de Dios en la vida del catequista y en el ministerio del catequista. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Así Juan 1, del 1 al 3. El inicio del Evangelio de Juan remite al inicio de la Sagrada Escritura, al inicio del libro del Génesis, al inicio de todas las cosas, de todo principio, a esa creación que Dios hizo de la nada por medio de su palabra. Dice el libro del Génesis: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Y así, si leemos el relato del Génesis, vemos cómo Dios va diciendo las cosas, y las cosas van comenzando a existir del momento en que Dios las nombra. Por eso va a decir San Juan, como leímos antes, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Esta palabra creadora, Dios luego la fue dirigiendo a los hombres a lo largo de la historia de la salvación. Patriarcas como Abraham, Jacob, profetas, sabios. Dios la fue revelando por medio de ellos al pueblo de Israel. Dios también, por medio de su Espíritu, fue inspirando a diversas personas y comunidades a lo largo de los siglos para que la pusieran por escrito en los libros santos, dando origen así a las Sagradas Escrituras. Esta palabra divina, en la plenitud de los tiempos, se hizo carne en Jesús de Nazaret. Jesús es el rostro humano de la palabra eterna de Dios. El nuevo pueblo que él fundó
bajo la inspiración del mismo Espíritu, por una parte, acoge y venera las Sagradas Escrituras de Israel, como también Jesús lo hacía, y a estas añade e integra nuevos escritos santos, dando origen así a la totalidad de las Sagradas Escrituras. En la Biblia hayamos escrito entonces, bajo inspiración del Espíritu Santo, la palabra de Dios dirigida a su pueblo, esa palabra que existía desde el principio, esa palabra por la cual fueron hechas todas las cosas que existen, esa palabra que se hizo carne en Cristo y que proclama la Iglesia. El principio entonces es el lugar propio de la palabra, es el lugar que debemos reconocerle y respetarle. Por eso son imágenes de la palabra, entre otras, la semilla, el manantial y el cimiento. ¿Qué consecuencia tiene esto para nosotros? Entramos entonces en la palabra de Dios, en la vida del cristiano, en la vida del catequista. Dice el profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1, escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Sí, como acontece al profeta, la vida de cada uno de nosotros tiene su origen en una palabra de Dios. En esa palabra con la que Dios pronunció nuestro nombre y nos dio la existencia en el vientre materno. Con su palabra el Señor nos llamó a la vida y nos dio la existencia, como creó cada una de las cosas en el principio. Un día Dios dijo, Fabián, y me dio la existencia. Y así a cada uno de ustedes. Dice también el profeta Isaías, el capítulo 50, cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. Aquel que me llamó para que yo exista, aquel que hablando, pronunciando mi nombre me hizo existir, continúa llamándome, continúa pronunciando mi nombre. ¿Cuándo? Dice el profeta, cada mañana. Cada mañana, en efecto, es un nuevo comienzo, es un nuevo principio, el principio de cada jornada, que es como un nuevo inicio de la vida misma. Antes que tu jornada existiera y empiece a correr, Dios quiere darte su palabra. Entonces te llama y despierta tu oído para que lo escuches, para que escuches su palabra. Esa palabra que existía en el principio y por la cual fueron hechas todas las cosas, incluso cada uno de nosotros. Esa palabra es la palabra que existe ya al principio de cada nuevo día y que te llama y quiere que la escuches para que pueda ser también palabra creadora de ese nuevo día de tu vida. Así cada día podrás decir, como Jesús en la sinagoga de Nazaret, hoy se cumple este pasaje de la Escritura. Dijo un día Jesús, así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Esta palabra mañanera, esta palabra tempranera, es el buenos días de Dios, y debe ser el cimiento sobre el cual apoyar la casa del nuevo día. Debe ser el cimiento sobre el cual edificar la nueva jornada. Debe ser la semilla a partir de la cual brote y germine todo tu vida. Esa palabra de la mañana es la lámpara que hay que encender antes de empezar a caminar, para que te ilumine todo el camino y las tinieblas no te sorprendan. Como dice el Salmo 119, tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Por eso, cuando se nos recomienda leer, meditar la palabra al inicio del día, no es un consejo de estrategia por el hecho de que podemos estar más tranquilos, más relajados, en silencio. Si eso es verdad, es una ventaja. Pero la verdadera motivación, el verdadero fundamento es teologal. Se nos invita a escuchar la palabra al inicio del día porque ese es su lugar, el principio. Porque si vivís un día más, es una gracia de Dios, que volvió a pronunciar tu nombre y volvió a darte vida. Y quieres que escuches su llamado. Porque la palabra es cimiento y fundamento, es fuente y origen, es semilla, y por lo tanto debe estar al principio.
de modo que todo se apoye sobre ella, que todo se sostenga en ella y brote de ella. Iniciar el día escuchando la palabra es reconocer que el don, la llamada, la gracia precede a toda respuesta. Cada mañana el Señor abre tu oído para que lo escuches. Cada mañana te da los buenos días con su palabra y te da su palabra para que edifiques tu día sobre ese sólido cimiento. La palabra puesta al principio, desde entonces debe iluminar, ordenar y dar sentido a toda la jornada. Debe ser el hilo rojo con el cual tejas e hilvanes todas las acciones, todos los pensamientos, todos los sentimientos del nuevo día. Si así brota tu día a partir de la semilla de la palabra sembrada en la mañana, si así se apoya tu día sobre el cimiento de la palabra puesto al inicio, si así fluye a partir del manantial de la palabra que está en su origen, al final del día podrás decir con el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. O como Jesús en la sinagoga, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Hablamos de meditar, escuchar la palabra cada mañana, porque Dios nos vuelve a hablar, porque Dios nos vuelve a dar la vida, nos vuelve a llamar, y para reconocerle ese lugar que le corresponde como cimiento y origen. ¿Qué palabra? El Señor nos enseña en la oración del Padre Nuestro a pedir el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y Dios, en el libro del Deuteronomio, en una palabra que citará Jesús respondiendo a las tentaciones del demonio, dirá, el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El pan de cada día que pedimos en el Padre Nuestro es también el pan de la palabra. La palabra de cada día que Dios quiere otorgarnos como alimento espiritual. Dejémonos guiar por la Iglesia para que por su intermedio, a través de su liturgia, Dios nos sirva el pan de la palabra de cada día, con la palabra que corresponde a la misa de cada día. Dicho trozo de la palabra me une no solo con Dios, sino también con los hermanos del mundo entero, que la oyen proclamar en la celebración litúrgica o la toman para su meditación. Danos hoy nuestro pan de cada día. Acerquémonos entonces cada mañana a recibir de parte del Señor nuestra ración diaria de palabra, la que Él quiera darme, la que Él sabe que necesito. Sí, porque para cada uno de nosotros hay una palabra en la palabra. Y para cada día, para cada uno de nosotros, hay una palabra en la palabra. Por eso, aunque muchos leamos los mismos versículos, cada uno escucha en ellos una palabra particular dirigida para él. Y aunque con pocos días de diferencia, por algún motivo, volvamos a leer el mismo texto que leímos pocos días atrás, en cada ocasión, cada uno de esos días tendrá para mí una palabra particular, dirigida para mí para ese día, porque la palabra es viva, porque está animada por el Espíritu, porque es inspirada y entonces es inspiradora de lo que Dios quiere decirnos en cada momento. Cada día, cada mañana, acércate entonces a la palabra del día, que es tu pan de cada día. Ella te estará esperando. Dios la estará pronunciando para vos en ese momento. No la desaproveches ni la dejes escapar. Él te habla cada mañana. No es bueno dejar a alguien hablando solo. No es bueno dejar que la palabra que el Señor te dirige resuene en el vacío. Algunas cuestiones prácticas para esta lectura y meditación de cada día, de cada mañana, de la palabra. Primero, la palabra en su libro. Considero que es aconsejable, no pretendo dogmatizar al respecto, pero sí creo que es muy aconsejable para la oración matinal usar la Biblia sobre papel y no en su versión digital, sobre el teléfono o algún otro dispositivo. Es cierto que la inspiración está en el texto y no en la materialidad de la hoja de papel y del libro. Y entonces la misma página de Mateo que leo en el teléfono está tan inspirada como la que leo en el libro.
Es cierto además que tanto con el libro como con el teléfono puedo hojear, ir más arriba, más abajo, mirar las páginas que preceden o que siguen. También es cierto, y yo diría absolutamente deseable y recomendable, que si leemos la palabra en un dispositivo, teléfono, tablet, en ese momento lo podemos poner en modo avión para evitar que el ingreso de mensajes y notificaciones nos distraigan permanentemente. Aún con todas esas salvedades, hay una diferencia importante. Creo que no nos ayuda a rezar leyendo la palabra en la misma pantalla que estoy mirando todo el día para ver noticias, para ver redes, para ver mensajes, para ver el pronóstico del tiempo, para ver la última transferencia que hice o que me hicieron, para ver el resumen de la tarjeta. No, es como poner la palabra al mismo nivel de todo lo demás. Me va a costar mucho más caer en la cuenta que esto que estoy leyendo ahora es diferente a lo que leí durante todo el día en la misma pantalla. En cambio, si agarro la Biblia, el solo hecho de agarrarla, ya hasta psicológicamente me va a ayudar a caer en la cuenta que estoy leyendo algo distinto. Repito, no es un dogma, pero de esto estoy convencido. Tener el libro de la Biblia en la mano nos ayuda a entrar, a recogernos, a entrar en silencio, en clima de oración, en clima de diálogo con Dios. Mientras que si lo hacemos desde un dispositivo, ese entrar en el silencio y el diálogo con Dios va a costar un poco más. No perdamos el hábito de buscar en la Biblia, de mirar el texto en su contexto, buscar textos relacionados que enriquezcan nuestra comprensión de aquel con el que hoy estamos rezando, de aquel texto con el que hoy estamos rezando. Otro consejo práctico, la palabra es lo más importante. Creo que es una bendición de Dios que mucha gente se dedique a explicar la palabra. Es una bendición de Dios, es una riqueza que Dios está dando en este tiempo. Pero yo te aconsejo que cuando vas a rezar con la palabra, no te apures a cerrar la Biblia y escuchar el comentario. Tómate unos minutos para estar a solas la palabra y vos. No te pierdas esa ocasión de estar a solas la palabra y vos. Y después de quedarte unos minutos, vos a solas con Dios y su palabra, si es que lo necesitas, no siempre es necesario, si es que lo necesitas, bueno, acudí a ver el video de Instagram o de TikTok o del Facebook o del WhatsApp que te la explica. Pero no termines el Evangelio ahí al toque de la explicación. Haz el trabajo de quedarte en silencio unos minutos con el texto del Evangelio. Deja que penetre en vos. Rumialo, masticalo, meditalo. Tomate unos minutos a solas con la palabra. Después, si crees que es necesario y que te va a ayudar, lee, escuchá, mirá algo que lo explique un poco más. Y si lo haces enseguida, corres el riesgo que la palabra quede en segundo plano y que te quedes más con el comentario que con la palabra. Y ningún comentario, por bueno que sea, tiene el valor, la eficacia, el poder que tiene la palabra. Mucho menos este que estoy haciendo yo ahora. Otra cosa práctica, la palabra en la palabra. Algo dije antes. ¿Se acuerda de aquel texto de el funcionario real que le pide a Jesús la curación de su sirviente? De ahí tomamos una frase que repetimos todos los días en la celebración eucarística. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Sí, basta una palabra para que el alma quede satisfecha, para tener luz para todo el día, para tener alimento para toda la jornada, para tener un cimiento sólido sobre el cual apoyar todas las horas del día. Basta una palabra. Cuando leas y medites la palabra del día, pedir a Dios que te ayude a percibir esa palabra particular, concreta, que es tu ración de hoy, tu pan de este día. Esa palabra que Él eligió para vos, porque sabe que es la que vos necesitas hoy. Esa palabra de la cual puedas decir, como el Salmo 40, en el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Cuando la descubras, permanece en ella, quédate en ella y que ella te acompañe a lo largo del día. Y como Pedro, cuando a lo largo del día sientas que alguna situación tiene que ver con la palabra que rezaste a la mañana, apostá por la palabra. Fíate de ella, jugate por ella.
¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Jesús en el pasaje de la pesca milagrosa: Señor, hemos trabajado durante toda la noche, pero en tu palabra echaré las redes? Ojalá si meditamos la palabra en la mañana, luego en el día, más de una vez podamos decir: en tu palabra, en eso que me dijiste esta mañana, me apoyo para hacer esto que siento que ahora es una aplicación clarísima de esto que esta mañana rezamos y sentí que me decías en el corazón. Dice la carta de Santiago: pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Y Jesús, después de lavar los pies a los discípulos y explicarles lo que había hecho, les dice: ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. La palabra escuchada en la mañana, practicada en el día, cuando en el día apostaste por ella, es fuente de la verdadera felicidad. Así ella cumple la misión para la cual fue enviada, habiendo fecundado tu vida, habiendo empapado la tierra de tu corazón. No vuelve a Dios vacía, sino luego de haber cumplido la misión para la cual te fue enviada. Como dice Isaías en el capítulo 55, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. La última parte, entonces, la palabra en el ministerio del catequista. ¿Se acuerdan el texto de Jesús con los discípulos de Maús? Jesús les dijo: hombre duro de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Y luego dirán estos discípulos: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Eso que vimos en la primera parte, referido a nuestra vida espiritual, también se aplica a nuestro servicio pastoral como catequistas. También en la catequesis, en el principio, la palabra. Un principio no necesariamente en sentido cronológico en los pasos del desarrollo de un encuentro, no es esa la cuestión, sino en cuanto que la palabra sea el fundamento y el cimiento sobre el cual se apoye nuestra catequesis, la fuente de la cual mane nuestra catequesis. Vemos cómo Jesús a los discípulos de Maús les da una catequesis a partir de la palabra. Jesús les ayuda a comprender el misterio del Mesías, a profundizar en el conocimiento del Cristo a partir de la palabra, desde la palabra. Esa explicación desde la palabra les hizo arder el corazón. Dentro de la misión de la Iglesia, su triple oficio, que continúa aquí ahora el triple oficio de Jesús: enseñar, conducir y santificar, la catequesis forma parte del ministerio de la palabra. Y la catequesis es esa educación en la fe, en el conocimiento del misterio de Cristo y de la Iglesia, para introducir en la plenitud de la vida cristiana. Ella debe brotar de la palabra y estar impregnada de ella, para llevar al encuentro con Cristo, para hacer arder el corazón. Pero para ello, me parece a mí, no basta con usar la Biblia. No basta, pero ya es algo, ¿no? Pobre catequesis sin usar a la Biblia. Yo creo que una catequesis sin usar a la Biblia le queda grande el nombre de catequesis. Será una formación ética, una formación ciudadana en algunos valores, quizá una formación religiosa, pero no es catequesis. Pero se trata de pasar de una catequesis que usa la Biblia a una animación bíblica de toda la catequesis. Es decir, una catequesis que se inspira en la Biblia, que enseña la Biblia, sus personajes, sus relatos, que enseña a leerla y a interpretarla,
que enseña a orar con ella, que enseña a actuar según ella nos enseña. Una catequesis en la cual la palabra de Dios sea el alma que la anima, la recorre y la impregna por completo en su planificación, en el desarrollo, en la evaluación, de itinerarios y de encuentros. La catequesis debería especialmente hablar de Cristo y su enseñanza a partir de la palabra de Dios, de la palabra que es espíritu y vida, que hace arder el corazón, que fue escrita para suscitar la fe y con la fe dar la vida eterna. La palabra de Dios debería inspirar el contenido, el estilo, las actitudes de la catequesis. Para ello es necesario darle su lugar, que es el principio, el fundamento. Voy a mencionar dos maneras erróneas y comunes en el modo de usar la Biblia en la catequesis, dos modos que deberían superarse, a mi entender, con una animación bíblica de toda la catequesis. La primera es la que llamaríamos un uso acomodaticio de la palabra. Pongamos un ejemplo. Nos reunimos los catequistas y decimos, el próximo encuentro vamos a hablar sobre la familia. Vamos a decir los chicos que la familia es muy importante, que la familia siempre va a estar, que hay que respetarse entre los hermanos, que hay que perdonarse, que hay que respetar a los abuelos, obedecer a los padres, que hay que colaborar, que hay que ayudar. Todas esas cosas que queremos decir que sabemos sobre la familia. Después decimos, bueno, mira, yo vi el otro día en tal red un relato de una mamá que me gustó muchísimo para el tema de la familia. Podemos usarlo, perfecto. Yo conozco una canción sobre la familia muy linda, usémosla, perfecto. Tal dinámica, perfecto. Una vez que armamos todo, decimos, ¿sí, qué lectura podemos usar? ¿Qué lectura podemos usar? Ya pensaste todo, ya armaste todo, ya diagramaste todo, decidiste todo lo que querés decir y cómo lo querés decir. Y después decir, ¿y qué lectura me puede servir para esto? Como si uno estuviese buscando la última ficha del rompecabezas que ya armé sin consultar a la palabra. Esa no es la metodología. La palabra debe ser lo primero. Eso quizás un poco fuerte, pero puede ser hasta una manipulación de la palabra. No debería ser así. No se trata de buscar una lectura bíblica que se acomode a lo que nosotros, sin consultar la Biblia, ya decidimos enseñar y hacer. Si queremos hablar sobre la familia, por ejemplo, lo primero sería preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre la familia? Buscar, leer, comparar, relacionar textos, elegir los más importantes. A partir de allí, junto al magisterio de la Iglesia, tomar el mensaje que quiero transmitir, las actitudes que queremos suscitar, mirar lo que dice, cómo lo dice. Eso es lo que se debe transmitir principalmente. Apoyado sobre esa base, a partir de esa fuente, entonces sí nos preguntamos, ¿cómo lo enseñamos? ¿Qué más podríamos añadir? ¿Qué dinámicas podemos usar? ¿Qué materiales nos pueden ayudar? Pero lo primero es inspirarnos en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Aún más, me animaría a decir que el tema mismo que proponemos dar debería surgir de un conocimiento de la palabra de Dios. La palabra, sabemos, nos habla mucho, por ejemplo, de la familia, entonces elegimos este tema como un tema importante para desarrollar. El uso acomodaticio de la palabra, que es un error en el cual frecuentemente caemos. Y el otro error en el cual frecuentemente caemos, a mi entender, es saltearnos la interpretación objetiva de la palabra. Lo explico con los pasos de la Lectio Divina. Todos más o menos conocemos los pasos de la Lectio Divina. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le respondo? Básicamente. No puedo preguntarme qué me dice si antes no interpreto bien qué es lo que dice en su sentido objetivo, en su sentido literal. Volviendo al ejemplo de la preparación de los encuentros, a veces el material que usamos nos sugiere una lectura. La leemos e inmediatamente nos preguntamos, ¿qué le podemos decir a los catequizandos sobre esta lectura? Ese qué le podemos decir se corresponde al segundo paso de la lectio. Es el qué me dice aplicado a los demás. ¿Qué les dice? Pero no puedo dar ese segundo paso si antes no di el primero. Tengo que detenerme unos buenos minutos a decir qué dice la lectura, a interpretar qué dice, leyendo comentarios, leyendo notas,
tratando de buscar algo que me ayude a comprenderla correctamente, sin darlo por descontado que sabemos qué dice, sin darlo por descontado, y tratando de profundizarlo y conocerlo siempre mejor. Una vez que nos apoyamos sobre ese primer escalón del qué dice, bueno, entonces sí preguntarnos sobre esta base, qué les dice a los catequizandos y cómo les podemos ayudar a descubrir ese mensaje. Como conclusión, leo un párrafo de la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI. Decía allí el Papa, dice: deseo que florezca una nueva etapa de mayor amor por la Sagrada Escritura por parte de todos los miembros del pueblo de Dios, de manera que profundice la relación con la persona misma de Jesús. La Sagrada Escritura es mediación del encuentro con Jesucristo. Esto lo afirman fuertemente los obispos en el documento de Aparecida, si bien es una afirmación de toda la vida de la Iglesia, pero en Aparecida parece especialmente resaltado. En las Sagradas Escrituras encontramos a Jesús. Por lo tanto, como decía San Jerónimo, si ignoramos las Escrituras, ignoramos a Cristo. Pero no basta con leerla en la vida personal, como tampoco basta con usarla en el servicio pastoral. Para que sea la savia que dé a nuestra vida y a nuestro apostolado toda su vitalidad y su vigor, hay que reconocerle y respetarle su lugar, el primer lugar. Por eso, como Juan, decimos, en el principio, la palabra. Bueno, Padre Fabián, nosotros estamos en el templo acá con muchos catequistas y, bueno, por supuesto que esperando también que el resto haya escuchado bien, creo que sí. Y ahora viene el momento en que podemos hacer las preguntas asociadas a lo que acabamos de escuchar. Así que tanto los catequistas que están aquí en Tostado, en el templo, como quienes están viéndolo o participando de la reunión por Zoom, pueden hacer llegar las preguntas. ¿Sí? Nos tomamos un ratito, Padre, y esperamos las. Si llegara a haber alguna en el chat, ¿alguna pregunta en el chat? No. Por ahora Aún no, no. por ahora no hay. En el chat aprovecho, Padre Fabián, agradecerte tus palabras, tu tiempo de preparación para esto, que tanto nos sirve. Aprovecho a todos a decirle que manda saludos a nuestro obispo, que no se podía conectar en esta ocasión, pero quería hacerse cercano y dejar los saludos a todos los catequistas de la diócesis y, bueno, animarlos también en esta misión que tenemos entre manos, que la Iglesia nos ha encomendado, y no ahorremos esfuerzos en la formación, que justamente es lo que la Iglesia necesita, ¿no? Para anunciar cada día con mayor fervor y mayor entusiasmo el Evangelio. Así que, aprovechando este espacio, mientras van saliendo las primeras preguntas, les quería hacer llegar este saludo. Bien. Padre, por ahí mencionaste alguna cuestión práctica acerca de cómo orar con la palabra, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo que decía esto de tener en cuenta que por ahí no hacerlo siempre con el mismo dispositivo con que hacemos tantas cosas. A veces nos pasa como catequistas o también, aunque no estemos dando catequesis, que nos hemos apartado un poco del contacto con la palabra de Dios, ¿no? Digo, ¿qué cuestión práctica podríamos poner o llevar adelante nosotros? ¿Qué consejo nos podés dar para revitalizar, para retomar, para volver a empezar o para hacerlo por primera vez, tal vez, a esto de tener el encuentro con la palabra, ¿no? El encuentro diario con la palabra. Sí, yo creo que hay que animarse a empezar. Me parece que la palabra se encarga luego, digamos, de hacernos arder el corazón, como ocurrió con los discípulos de Maús, ¿no? Creo que hay que empezar, si uno se alejó del uso de la Biblia, de la lectura de la Biblia, de la familiaridad con la palabra de Dios, cuestión de empezar y sabiendo que, como todos los grandes hábitos, se construyen con esa gotita de cada día, ¿no? Cuestión de empezar y ir haciéndose el hábito que implique también, dentro de lo posible, dedicarle más o menos siempre el mismo tiempo, el mismo horario, el mismo lugar, que uno lo vaya positivamente, en un sentido como incorporando a su rutina diaria ese espacio de lectura y meditación de la palabra, ¿no? Es cuestión de empezar. Luego la palabra se encarga
de maravillarnos, de tocarnos el corazón y de hacer que ojalá que no la podamos dejar. Bueno, aprovechamos para ir leyendo los mensajes que van llegando. Hasta ahora ninguna pregunta. Excelente la charla, gracias Padre. Muy clara y enriquecedoras las palabras, Padre Fabián. Muy explicativa la charla. La verdad me llegó mucho, me gustó. Muchas gracias por tu exposición. Me gustó del buen día en la palabra mañanera. Excelente mensaje, una verdadera catequesis. Gracias. Muy linda la charla. Muchas gracias. Y seguimos esperando también las preguntas que nos ayuden a seguir profundizando. También la gente que está aquí con nosotros puede hacerlo. Tenemos el micrófono. Qué bueno escucharlo después de tanto tiempo, Padre, dice el mensaje también. Muy práctica tu charla, Padre. Muchas gracias. Verdadera catequesis y formación. Tal vez si alguno no puede escribir en el chat por alguna razón y quiere hacer la pregunta a viva voz, bueno, le pedimos que levante la mano como reacción en la barra de abajo, levante la mano virtual, entonces podemos verlo. Silvia Trocero, ¿podrás mutearte? Gracias. Una buena motivación y excelentes consejos para orar con la palabra. Vamos leyendo los mensajes. Mu- Entrando mucho. Excelente palabra, Padre Fabián. Excelente todo lo que dijiste, Padre. Cuántos temas para tener en cuenta. Difícil tener dudas cuando expusiste con tanta claridad. Una buena motivación y excelentes consejos para orar con la palabra. Muy buena reflexión, ya que nos dejamos llevar por lo práctico del celular y no le dedicamos el tiempo necesario a la palabra, te incentiva a retomar el camino. Nos invita a la reflexión y al amor por la palabra. No surgen ahora preguntas, sino la necesidad de darle el lugar que se merece la palabra. Ahora en el chat vamos a poner el celular del padre por si alguno quiere, como él lo decía hoy, por ahí continuar charlando con él. Lo escribimos en el chat. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. En cuestiones prácticas, y una pregunta un poco simple, ¿no? Pero que muchas veces nos suele pasar a varios. Usted nos recomienda entonces que sigamos todos los días, comencemos con la lectura que nos ofrece la iglesia, ¿verdad? No enredarnos tanto en a dónde voy en la Biblia, qué leo, sino seguir siempre lo que nos ofrece la iglesia y meditar durante el día esos textos, esas lecturas, ¿no? Y así cuando llega el otro tiempo, digamos, salimos del tiempo ordinario y llega eh, un tiempo especial, continuar también con ese tiempo y cortar lo que veníamos, digamos, lo que veníamos siguiendo, ¿no? Por ejemplo, veníamos con un evangelista, cierto camino, cambiamos de tiempo, al tiempo, qué sé yo, eh, ahí se me fue, antes de Navidad. Adviento. Y ahí continuar, siempre continuar con lo que nos ofrece la iglesia, ¿no? Eso, no, eso es lo mejor. Sí, viene bien la pregunta. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Viene bien la pregunta porque, a ver, estos son también consejos, ¿no? Consejos que además
comparto un poco también como yo lo hago y yo siento que a mí me ayuda a rezar dejándome guiar de esta manera con la lectura litúrgica del día. Pero bueno, uno puede tener distintos motivos para elegir otras lecturas y uno puede decir, tomo el Evangelio por ejemplo, el Evangelio de Mateo y voy rezando día a día con un trozo del Evangelio de Mateo sin interrupciones, y aunque la lectura de la liturgia cambie, yo sigo con ese, ¿no? Creo que sobre esto no hay que darle más peso de lo que tiene, eso puede ser un consejo, una recomendación, pero creo que cada uno tiene que encontrar por dónde el Espíritu lo lleva, ¿no? Para su vida de oración. Eh, Creo que seguir lo de la liturgia, por un lado, es una actitud de discípulos, bueno, es la iglesia que me está enseñando, que me está guiando, quien está hoy sirviendo este pan de la palabra en su liturgia, y entonces también tiene ese gesto de humildad y de discipulado, así, bueno, me dejo guiar por la iglesia que hoy me propone y nos propone a todos en este día eh, estos textos de la palabra, ¿no? Y me parece que en eso es también un gesto que ayuda a esta actitud de receptividad, ¿no? No soy yo el que voy a mejor a buscar una palabra que a mí me gusta, sino que, bueno, recibo la que me dan, ¿no? Y Dios me hablará con eso. Bueno, sigo leyendo del chat. Dice, excelente, hace un tiempo estoy intentando llevarlo adelante. Primero lo primero y más importante, gracias Padre, siempre tan claro y concreto. Cuánto para revisar, organizarnos, tiempo, introspección. Muy enriquecedora tu charla, Padre Fabián. La palabra requiere tiempo y espacio concreto de modo cotidiano, hoy difícil de encontrar. Gracias. Gracias, Padre Fabián, excelente y muy clara su explicación, muchas gracias. ¿Cómo podemos empezar a motivar a niños y adolescentes a leer y meditar? Leer y meditar ni siquiera dice la palabra, ¿no? Porque es cierto, hay que motivar a leer, hoy se lee poco, ¿no? Hay que motivar a leer y meditar, que eso, bueno, que nos ayuden todos los que ejercitan la docencia, ¿no? A motivar a leer y meditar a los niños. Creo que, y ahí sí, quizás también para hacer entonces una salvedad, pero como esto de la liturgia del día no tiene que ser algo dogmático, sino aconsejable, yo creo que la palabra de Dios a los niños tiene que entrar por medio de los relatos, ¿no? Si yo quiero leer a un chico el discurso del pan de vida, y probablemente le suene un poco abstracto, o demasiado abstracto, ¿no? Ahora, si le leo el relato de la multiplicación de los panes, lo va a entender mejor. ¿Mm? Si le leo algún discurso, la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, quizás se aburra y no entienda demasiado, ¿no? Pero si le leo el relato de la última cena o del lavatorio de los pies, lo va a entender mucho mejor. Entonces creo que en eso, todo lo que es pedagogía, bueno, buena pedagogía, de la cual tantos de ustedes saben mucho más que yo, por supuesto tenemos que incorporarlo a nuestra iniciación a la lectura y la meditación de la Biblia también para los niños. Hay historias bíblicas que son bellísimas para los niños y para nosotros sí tenemos corazón de niños, ¿no? Historias del Antiguo Testamento con sus personajes, con sus relatos que son bellísimas. Bueno, hay que buscar un poco esos relatos para que sea nuestra manera de introducir a los chicos en esa sentirse atraídos por la palabra, ¿no? En su amor por la palabra. Padre Fabián, si en vez de reflexionar la palabra por la mañana para que nos guíe en el día, podemos reflexionar a la noche como recorrí el día en virtud de la palabra que correspondía. Una pregunta. Está bien, yo diría, en vez de a la mañana y a la noche, ¿no? Pues yo decía, ¿cómo? Eh, digamos, yo decía antes esa imagen, ¿no? Es como, tengo que prender la luz antes de empezar a caminar, si no me voy a tropezar, ¿no? Bueno, a la noche después veré si caminé según lo que la palabra me inspiró a la mañana, ¿no? Pero la palabra es la que me tiene que dar la guía, la orientación, ¿no? Para antes de largarme a caminar. Después a la noche evaluaré si, según lo que la palabra me dijo a la mañana, pude más o menos conducirme, ¿no? ¿Sí? Bien, ahí Adrián estaba levantando la mano, no sé si puede hacer la consulta. Padre Walter, ¿está habilitado para hacer la pregunta? Sí, sí, tiene que desmutearse simplemente y hablar. Muy bien, Buenas Adrián, si noches, ¿se puede. escucha? ¿Sí? Perfecto. Bien, buenas noches, Padre Fabián. Adrián de Sunchales. Tu reflexión sobre el uso de la Biblia en papel, creo que la comparto mucho porque
entiendo que nos está pasando de esto de poner todo al mismo nivel, sobre todo con el celular. Ahí se plantea un desafío, por lo menos en lo que vemos nosotros acá en algunos grupos de catequesis de comunión, donde se hace complicado para los padres y en algunos casos porque tienen trabajos en forma simultánea con los niños, reuniones en forma simultánea, se hace complicado que tengan la Biblia en papel. Entonces, bueno, ante esa situación lo que optamos fue por animarlos a usarla con el celular y estamos un poco cayendo en esto de que vos recién reflexionabas. Quizá no hay una solución concreta, pero lo planteo como una situación que observamos que se va dando. Es cómo podríamos hacer, obviamente una es exigir que lleven la Biblia en papel, pero bueno, a veces hay distintas situaciones que se hace complicado. Encontrar una vuelta a eso, ¿no? Lo dejo como inquietud. Gracias. Sí, gracias, Adrián. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es una inquietud que tenemos que además, me parece, asumirla de alguna manera, de involucrarnos como parroquia, y ver si a estas familias a las cuales les cuesta tener la Biblia o el Nuevo Testamento, a ver si podemos ayudarla a que lo tengan. De todos modos, creo que también usamos la Biblia de distintas maneras, ¿no? Yo decía, yo me enfocaba en este momento de oración que hago a la mañana en mi casa, ¿no? Habitualmente. Y entonces ahí, si puedo tener la Biblia en papel, me va a ayudar mucho más a recogerme y realmente a orar, ¿no? A veces cuando uno está en una reunión de catequesis, otro tipo de reunión, y tiene a mano el celular, porque lo llevamos a todas partes, y bueno, y usamos la Biblia en el celular. Una cosa es cuando uno hace una lectura más, si querés, de trabajo, de meditación, parte de un tema, un encuentro, un desarrollo, ¿no? Otra cosa es cuando yo me retiro para orar. En ese retirarse para orar, me parece que ahí, en ese momento, es mucho más importante la Biblia en papel, porque me ayuda, como decía antes, a caer en la cuenta que estoy haciendo algo diferente a lo que hice todo el resto del día, ¿no? Cuando por ahí estamos elaborando un encuentro, trabajando, bueno, y a lo mejor no cambia mucho que lo usen en el celular o en el papel, ¿no es cierto? Estamos en otro clima con el mismo texto de la palabra. Pero totalmente de acuerdo, creo que por eso decía que son sugerencias, consejos, que no hay que darles ningún peso de obligatoriedad, sino de consejo, de recomendación, ¿no? Y sí, parece bueno que decía el Papa Benedicto, yo no lo traje ese número, pero en la misma exhortación apostólica Verbum Domini dice, yo deseo que en cada familia haya una Biblia, el Papa Benedicto, ¿no? Que en cada familia haya una Biblia, Dios quiera. Y creo que podemos ayudarnos primero con la concientización, ¿no? Y si es necesario también, a lo mejor con la colaboración para que esto pueda darse. No hay preguntas, Perdón, una sacudida. perdón, agrego algo a lo que decís, Fabián, por ahí desde otro ángulo, desde el ángulo más litúrgico, simbólico, en los encuentros de catequesis. A veces es verdad que sobre todo quienes estamos acá en parroquias muy populosas, digamos, donde el número de chicos y de padres es muy grande y no tenemos Biblias para todos. Lo importante también es ayudar a la conciencia del lugar de la palabra hasta en la misma disposición del lugar en que estamos y del lugar que le damos al libro de la palabra, ¿no? Aunque no tengamos una Biblia para todos, en el momento en que la usamos en un encuentro, por ejemplo, de niños, al momento de leer la catequesis, por ejemplo, sin embargo, sería muy deseable que al momento de leer la palabra, de proclamarla, se la reciba, ¿no? Es decir, podemos centralizar la palabra no solamente en la preparación de un encuentro, como explicaba el padre Fabián, sino también en el mismo ejercicio del encuentro de catequesis, por ejemplo, invitando a todos a ponerse de pie, a encender una vela, a cantar el aleluya, a hacer la entrada con la palabra de Dios, aunque tengamos una sola Biblia, a ponerla en un lugar destacado, en medio de... Y cada vez que tengamos que leer la palabra de Dios, que alguien se levante, tome esa Biblia y la lea para todos. Es decir, hay ciertos signos eh, que sirven, ¿no? Pedagógicamente, incluso en la catequesis. Y se me prendió, digo, decir esto,
por esta problemática que todos tenemos de la dificultad de conseguir Biblias para todos, Nuevo Testamento para todos, que incluso cuando no hay, con tener una Biblia y darle el lugar suficiente y el lugar adecuado en un encuentro de catequesis, sirve para remarcar esto mismo que Fabián venía diciendo, ¿no? La centralidad de la palabra como aquella que hace eco en medio de la catequesis, ¿no? Y además, por favor, con todo respeto, ¿no? Esto no cuesta poco, pero esto cuesta mucho más, ¿no? Y a lo mejor la familia que no le alcanza a comprar esto tiene 4 de estos. Se puede ser correlativo, la concientización, bueno, es la concientización, ¿no? Decir, bueno, a ver, es importante la palabra, ¿no? Lo que cuesta un celular, te compras 10 Biblias. No digo más. Bueno, sigo leyendo el chat, no hay preguntas. Una sacudida, una buena charla nos hace reflexionar y no dejar hábitos tan generosos como es tener y la Biblia en mano y leerla. Eso nos llena el alma. Gracias, Padre. Dejar que la palabra penetre en vos, tan claro como eso. Gracias por lucharla, Padre. Daniela dice, con los niños hay que tener en cuenta su necesidad de anclar su comprensión en hechos concretos de la vida de Jesús y su manera de ser en esos momentos. Sí, absolutamente de acuerdo, sí. Hay tantas historias lindas de Jesús para contarle a los niños, ¿no? Hasta incluso, creo que, repito, lo importante es la palabra, ¿no? Y uno puede contar la historia de Jesús, sobre todo si son niños particularmente chicos, y no necesariamente leo la Biblia, pero le estoy contando la historia de la Biblia como nos cuentan cuentos las abuelas, ¿no? Como, no sé si cuentan todavía, pero a nosotros seguramente nos contaban. Bueno, contar la historia de Jesús, que es introducirles a la palabra en sí misma, que después cuando comiencen a leer o a escuchar lecturas se van a dar cuenta que esa historia ya la conocen porque alguien se las contó. Bueno, esa también es una manera de introducir en la palabra, que va más allá, repito, de la materialidad del objeto de donde la tomamos. La palabra sale de la boca, sale de la narración, de los gestos con los cuales uno cuenta, y estamos transmitiendo la palabra de manera que pueda ser gustada, no solo entendida ni principalmente entendida, gustada por aquel que la escucha. Bueno, dice Daniela, es muy cierto lo que está proponiendo Padre Walter, palabra proclamada y escuchada con respeto, un incentivo para después querer tener la propia Biblia. Adriana, catequizar con y desde la palabra, reconociendo el hacer de Dios en nuestra propia vida para animar y generar la necesidad en el otro de descubrirlo, como Felipe en el etíope. Sonia, muchas gracias, Padre Fabián, y gracias al resto de los asistentes. Nos llevamos mucho para reflexionar y trabajar. Bueno, creo que los mensajes en el chat y todo lo que seguramente no alcanzamos a escribir, pero lo estamos pensando todo, queremos convertirlo en acción de gracias por este rato compartido, especialmente al Padre Fabián, por este tiempo dedicado, por volcar en el ámbito ahora de la formación virtual de la catequesis, aquello bueno, para lo cual se ha preparado, de lo cual es ministro también, y enriquecernos de este modo, ¿no? Incentivándonos a una experiencia personal, a renovar la experiencia personal de ser seguidores de la palabra para poder ser anunciadores de ella, ¿no? Queremos agradecer entonces, Fabián, muchas gracias. Sé que estamos todos muteados, así que no vas a escuchar los aplausos, pero bueno, al menos podemos hacerlos ver a los aplausos como una forma de agradecimiento. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y aprovechamos este momentito también para recordar algunas fechas importantes que tenemos ahora en lo próximo, en el ámbito de la catequesis. Eh, y por eso queríamos recordarles esto, ¿no? Se los voy a pegar en el chat, pero la Junta de Catequesis está visitando los distintos decanatos, realizando encuentros con los coordinadores de los decanatos, ¿no? Es decir, los referentes de la catequesis de todas las comunidades, y por eso seguimos ahora nuestro itinerario visitando este sábado al decanato número 1, ¿sí? Nos vamos a reunir en Tostado este 27 de julio, así que
allá nos van a estar esperando, ¿verdad? Ya nos esperamos. Bien, perfecto. El decanato 3, el encuentro va a ser el sábado 19 de octubre, con todos los coordinadores del decanato 3. Y con los coordinadores del decanato 4 va a ser el sábado 9 de noviembre. ¿M? Esta fecha ya los sacerdotes la tienen agendada, así que bueno, tengámosla también nosotros a mano para reservarnos el día y poder compartir. Recordarles también que se aproxima ya el encuentro de catequistas. Todos los años lo hacíamos siempre acá en la diócesis. El año pasado fue en Arrufó, allí nos encontramos y allí les anunciábamos que por 2 años íbamos a viajar a una iglesia hermana para celebrar junto a otros catequistas de otras diócesis. Es porque estamos haciendo este camino hacia el jubileo del año 2025. Entonces, este año, el sábado 24 de agosto, vamos a reunirnos con los catequistas de la Arquidiócesis de Santa Fe. Lo haremos en la ciudad de Santa Fe, en un encuentro que va desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? Allí nos va a acompañar nuestro obispo y vamos a tener este encuentro con los catequistas de Santa Fe. Ando un cartelito ya como anticipando, recordando la fecha. Va a salir ahora el 1 de agosto uno nuevo ya con los datos concretos en dónde inscribirse, ¿eh? Para que nos vayamos organizando también en cuanto al viaje por decanato. Es muy difícil que podamos organizar contratando tráfico colectivo porque los precios son increíbles. Tal vez convenga que vayamos viendo entre nosotros la disponibilidad de automóviles, porque es un encuentro que es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es manejable también por si tienen algún esposo chofer, no es tantas horas como para, ¿no? Le pagan alguna entrada al cine o algo por el estilo y con eso podemos arreglar, ¿no es cierto? Bueno, para que vayamos viendo este tema, ¿sí? Y por último, recordarles que hay un tercer encuentro de formación virtual para todos los catequistas, así como hemos tenido y está programado para el miércoles 9 de octubre. El miércoles 9 de octubre tendremos el tercer y último encuentro de formación virtual de este año y se va a titular Creo en la vida eterna, ¿no? Y va a ser motivo para charlar desde el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida eterna, ¿no? Vieron que, como le decíamos la vez pasada, nos acercamos a noviembre, donde estamos la fiesta de los santos, la fiesta de la conmemoración de los fieles difuntos, pero también Halloween. Entonces empiezan en las catequesis a entrar un montón de dudas, de preguntas, de no saber cómo encarar ciertos temas. Bueno, la idea es que en octubre podamos también, ayudados por alguien, a charlar sobre, primero, a recibir la luz desde la fe, de lo que la Iglesia cree, y desde ahí plantear también una dinámica de preguntas y respuestas para que podamos entre todos enriquecernos desde las experiencias que podamos tener en ese tema, ¿eh? Así bueno, hasta acá la invitación de los encuentros que se vienen por delante y simplemente esto, renovarle las gracias al Padre Fabián y a todos ustedes por este esfuerzo, por este tiempo compartido. Hoy hemos sido mucho más de 150, si no me equivoco, hemos sido hoy. Así que bueno, el interés está y creo que es un lindo modo, ¿no? De poder llegar, de reunirnos de todas partes de la diócesis y seguir creciendo juntos, ¿eh? Así que bueno, aprovechando la presencia del Padre Fabián allí, le vamos a pedir que nos regale la bendición. Bueno, que el Señor esté con ustedes y que descienda sobre todos ustedes y sus comunidades la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias a ustedes. Bueno, esto queda grabado y queda en el canal de la Junta de Catequesis en YouTube, ¿eh? Así que allí nos encontramos y después van a recibir el material que el Padre Fabián nos dejó. Un saludo y un abrazo a toda su comunidad catequística. Nos vemos. Adiós. Gracias.
Gracias, Padre. Gracias. Chao, hasta luego, adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Bueno. Gracias.